Estamos en el 2022, en el inicio del 2022, y este es el mejor momento para poder comprar una pala barata, una pala de las de alta gama, así que quédate hasta el final porque voy a darte el top 3, las 3 palas de control que más me han gustado del pasado 2021 y es ahora el mejor momento para comprarlas porque van a estar rebajadas, así que no te pierdas este vídeo. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos con una review, me lo habéis pedido muchos, las palas de control. Es verdad que, bueno, creo que generalmente muchos jugadores se decantan por las palas de potencia, pero las palas de control tienen realmente muchísimo público y me lo habéis pedido un montón, así que antes de irnos a por las mixtas, vamos a arrancar con las palas de control. Ya sabéis que esto es una review muy personal, estos son un poco mis apreciaciones y lo hago, por supuesto, en cuanto a lo que a mí me gusta, ¿vale? Y lógicamente pensando en lo que a un consumidor como vosotros le puede gustar, pero ya sabéis que, bueno, esto de la misma manera es muy personal. En el anterior review y en esta, de hecho, os animo, empezad a dejar aquí debajo cuál es vuestro top 3, las 3 palas redondas que más os gustan del mercado. Y me encantará leerlo, he ido leyendo las del capítulo pasado y ya os digo, estas son las 3 que más me gustan a mí y os pueden servir de referencia si estáis pensando en renovar pala. Empezando por el top 3, empezando por la tercera pala que más me ha gustado de todas las que he probado este año, ha sido la Piton, la Black Crown Piton 9.0 Soft. Es la pala de Eli, he tenido oportunidad lógicamente de probarla muy en profundidad y bueno, en el anterior vídeo me decís, bueno, Manu, está genial que nos hables de las especificaciones, pero lo que nos interesa son las sensaciones que tienes jugando con ella. Así que me voy a centrar mucho en las sensaciones, pero no puedo dejar de hablar de cuáles son las características o las especificaciones técnicas de esta pala. Empezamos por la superficie de golpeo. Nos encontramos en esta pala una superficie de fibra de aluminio 3K. Esto lo que le da es una sensación muy agradable al golpeo. La realidad es que me pedís sensaciones, ¿no? La realidad es que el punto dulce es bastante amplio, te da esa sensación de control que de alguna manera es lo que estamos buscando con este tipo de palas. En la defensa se mueve fantásticamente y en la red permite acelerar y poner la pelota exactamente donde queréis. Lógicamente tenemos un marco de carbono, como os decía, esa forma redonda que hace que el punto dulce esté más cerquita de la mano, que es lo que estamos buscando todos aquellos jugadores que elegimos o que elegís una pala redonda para jugar, vais a tener el punto de contacto más cerca de la mano. Y en cuanto al core, en cuanto al núcleo de esta pala, nos encontramos con un núcleo PowerSoft Memory EVA, es la nomenclatura que utiliza Black Crown en su pala, y de alguna manera pues es una pala que a baja velocidad responde muy bien, a alta velocidad es verdad que si vamos a muy alta velocidad no responde tan bien, pero lo cierto es que la sensación me ha parecido muy agradable. Yo en concreto cuando cojo una pala con forma redonda lo que estoy buscando es tener control y tener un buen manejo de pala, no estoy buscando jugar a muy alta velocidad. Es por eso que vais a ver mi review que he elegido palas que en líneas generales se comportan muy bien a baja y a media velocidad, entendiendo que todos aquellos que elegís esta pala estáis buscando control. Yo he tenido un control muy agradable con esta pala. No he estado apretándole a muerte, sobre todo exigiéndole en los golpes por arriba, pero sí que he notado una excelente sensación cuando estamos hablando a manejabilidad, control, trabajo en el fondo de la pista, control de las voleas, de los juegos por arriba, rulo, la reja, bandeja, etcétera. Muy agradable. Una de las cosas que me han llamado la atención, fijaos que os he dicho que el punto dulce está bastante cerca de la mano y sin embargo el balance lo he notado hacia la cabeza. Esto es principalmente causado por el tipo de puente que tiene. Tiene un puente de doble brazo clásico de una anchura media ancha para todos aquellos que sois un poco especialitos a la hora de poner la mano en el corazón de la pala, pero cabecea, realmente cabecea. Y esto, bueno, pues hace que sí que tenga un poquito ese plus ofensivo por encima de la cabeza, pero ya os digo, no es una pala para jugadores que estáis buscando realmente enfatizar la pegada, es una pala para jugadores que estáis buscando, como os decía, control, manejabilidad, sensaciones confortables durante el juego y en ese sentido cumple perfectamente para mí mi top 3 en cuanto a palas de control.
La segunda mejor pala que he probado durante este 2021 ha sido la Siux Trilogy Control Special Edition. En este caso es la pala que lleva Patty Yaguno, la probamos de hecho con Patty. Y bueno, el motivo principal, así como os decía que si os tuviera que definir en una palabra la Black Crown Piton ha sido confort, en este caso ha sido manejabilidad. La palabra que define a esta Trilogy es manejabilidad. Seguimos hablando de una pala con el punto dulce cerquita de la mano, seguimos hablando de una pala con la que consigues acelerar, con la que tienes mucho control, pero a diferencia de la anterior, en esta el tacto es ligeramente más seco, notas que reacciona más rápido, pero principalmente lo que encontramos es una manejabilidad brutal. La pala se mueve fantásticamente, tanto en la volea como en el fondo. Ahora os voy a explicar las diferencias que tenemos cuando estamos defendiendo, cuando estamos atacando, pero en líneas generales es manejabilidad, se mueve muy rápidamente. De hecho, esta es una de las cosas que nos resalta Patty Yaguno cuando hablamos con ella en la review. Patty nos explica claramente que ella consigue manejar la punta de la pala de manera muy rápida. Os resumo las especificaciones de esta pala. Como veis, tiene un carbono 24K, que realmente, como os decía, es un tacto seco, pero a la vez es suave, se controla muy bien. El núcleo es un núcleo de goma EVA Soft. Fijaos que seguimos en la misma línea, palas que no son excesivamente duras, por lo tanto esta es manejable, es una pala que reacciona bastante bien. Esa goma EVA Soft en el anterior modelo, fijaos que llevaba una fibra de aluminio, en este caso es una fibra de carbono y por lo tanto el tacto, como os decía, es más seco, pero sigue siendo muy agradable de jugar. Nos encontramos con un equilibrio de la pala, con un balance de la pala tirando a medio, no es un balance que vaya hacia la cabeza, y esto hace que venga muy bien para jugadores que tengan problemas de codo, no solamente por el balance, sino porque además lleva un sistema de antivibración que reduce, esta goma reduce el número de vibraciones que te van a llegar a la mano. Así que fijaos que en la anterior pala, en la Piton, yo os decía que tenía más balance de lo que esperábamos hacia la punta. En el caso de esta pala, en el caso de la Siux, el balance está más centrado. Es decir, en la anterior podría ser medio alto, fijaos que es una pala redonda, pero os diría medio alto. Y en el caso de esta pala sería un balance medio. En cuanto a las sensaciones, ¿qué es lo que os interesa saber? ¿Qué sensaciones vamos a tener con esta pala? Lo primero es un tacto relativamente seco cuando la golpeamos, agradable, pero que la pala responde bien. De hecho, el tiempo de contacto con la pelota no es muy alto, por lo tanto nos da bastante control. En el fondo de la pista se maneja fantásticamente, te permite muy bien cambiar las velocidades de la pelota, jugar rápido, jugar lento. Es como que llegas a acelerar el momento en el que decides hacerlo. En la volea sí que he hecho en falta un poquito más de balance a la punta. Me gustaría, en mi caso, esto es opinión personal, me gustaría tener más balance en la punta. Algo que, sin embargo, viene muy bien en los golpes por arriba cuando estamos hablando de acelerar. Por ejemplo, en todos los golpes con efecto, rulos, sobre todo liftado, rulos a la reja, víboras con efecto, vais a notar que la pala acelera fantásticamente. Así que en ese sentido, lo que perdemos en cuanto a inercia a la hora de golpear a la pelota más plano, cuando estamos hablando de efectos, realmente funciona muy bien. Y aquí, tanto en la Piton como en esta, si tengo que ponerle algo que yo mejoraría o que a mí me hubiera gustado que tuvieran estos dos modelos, es el acabado rugoso. Son en ambos casos, bueno, en el caso de la Piton es un acabado mate y brillo, lleva las dos cosas. En este caso es un acabado mate, pero a mí sí que me hubiera gustado que se les hubiera añadido algo de rugoso. Sí que es verdad que te cambia un poco la estética, pero ayuda bastante. O sea, en estas palas que aceleran tan bien y que tienen esa capacidad de movilidad, pues hombre, hubiera venido muy bien tener ese poquito de rugoso para que la pelota todavía cogiera un poquito más de efecto en algunos golpes. Pero yo os digo que igualmente estamos hablando de mi top 2 de palas de control. Y por último, vamos a terminar con la que para mí es la mejor pala de control del 2021 y en cierta manera os diría que para mí es de los últimos años la pala que siempre que he probado me ha parecido la mejor pala con forma redonda, ¿vale? Matizando con forma redonda. Y no es otra que la Nox ML10 de Miguel Lamperti. Esta, en mi opinión, creo, bueno, en mi época de jugador, esta y la Barleon Carbon 3 han sido como las palas un poco por excelencia, ¿no? Las dos palas redondas que más me han gustado. Ya os digo que esto es algo muy personal, os voy a dar cuáles son los motivos, pero para mí es una pala que, bueno, desde el primer momento en el que agarras esta pala y te pones a jugar, me he sentido cómodo, como si fuera mi pala, lógicamente. Me gustaría que tuviera, en algunos aspectos, tuviera algo más, pero te da todo. Es una pala que sirve para todo.
Estamos ante una pala de forma redonda, muy manejable, con un balance medio o casi os diría que un balance bajo, por lo tanto se maneja fantásticamente, es muy maniobrable y lógicamente pues una pala con balance bajo te va a penalizar en otros aspectos, pero se maneja fantásticamente, así que para todos aquellos que tenéis problemas de codo o que estáis precisamente buscando un poquito más de precisión, es fantástica. El peso está entre unos 360-375 gramos, pero vamos, es una pala que se siente ligera, incluso aunque ahora vayáis a comprarla y ya no queden unidades con bajo peso, aún así se va a mover fantásticamente. Y vamos a encontrar una diferencia, una principal diferencia. Fijaos que tanto la Black Crown como esta tienen una superficie de golpeo que está acabada en fibra de vidrio. En ocasiones tenemos como un poco de miedo, ¿no?, a la fibra de vidrio y es como que siempre nos vamos a palas de carbono. Pues, equipo, la superficie con fibra de vidrio funciona fantásticamente bien. Fijaos que la he puesto en mi top 1 y bueno, en ocasiones ya os digo, no le tengáis miedo, salvo que seáis jugadores muy exhaustivos o que tengáis unas características muy concretas. Es verdad que esta pala en verano sale bastante, despide rápidamente. En ese caso lo vais a notar, pero probad la fibra de vidrio porque funciona también muy bien y solamente en jugadores de mucho nivel lo vais a notar. La goma es la conocida HR3, es una goma blanda media, ¿vale? Lo que es en el conjunto, cuando sumamos la goma, cuando lo sumamos con la fibra de vidrio y con las pinturas que lleva, pues os digo, el conjunto en sí es un tacto medio blando, como os digo, muy agradable. En mi opinión, lo que estamos buscando en una pala redonda es esto: manejabilidad, control. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes con la ML10? La primera de ellas es como si fuera tu pala de siempre. Para mí me ha parecido, cuando he agarrado esta pala, es mi pala de siempre. Pasa como con esas zapatillas mulliditas que te las pones y dices, estas son mis zapatillas. Pues esto es lo mismo. Tienes muchísimo control, la pala sale, cuando le pegas sale. Es verdad que en verano, si hace mucho calor, se hace un poco, para los que le pegáis muy duro o jugáis muy rápido, se hace un poco más incontrolable, pero bueno, ya os digo, eso es para jugadores muy avanzados. En invierno y con situaciones de más humedad y frío es realmente una delicia jugar con ella, se juega fantásticamente. Y de alguna manera uno de los puntos fuertes que yo le veo a la pala, a la ML10, es que es una pala que se lleva fabricando durante muchos años. Es un superventas, es entre comillas un clásico que se va renovando, lógicamente. De hecho, para el 2022 hay mejoras, pero como os digo, es una pala que si te gusta puedes seguir año a año jugando con ella y os digo, para mí es un acierto, es un superventas, es una pala conseguidísima. Este es mi top 3, estas son las palas que yo elegiría y de hecho esta, la ML10, sería la pala que yo me compraría si tuviera que elegir una pala del 2021 a un precio razonable, están rebajadas. Así que bueno, espero que os haya servido. No olvidéis, dejadme aquí abajo vuestro top 3 de palas de control para todos aquellos que os gustan las palas de control, y la próxima semana iremos con las palas híbridas, que sé que también son muy esperadas para todos aquellos que estáis a caballo entre el control y la potencia. No os lo perdáis.